Estás escuchando mi oscuro relato. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritualia nequitia in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis sue fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. Te custodem et patronum sancta venerator ecclesia, tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas, deprecare Deum pacis, ut conterat Satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et ecclesiae nocere. Offer nostra preces in conspectu altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et Satanas, et ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. Buenas noches, mi oscuro relato. No te envío mi nombre, pero te envío mi historia. Quizá ya hayas oído hablar del padre Ramiro, o incluso hayas recibido alguna otra historia, pues es algo muy conocido. De todas formas, esto es lo que yo viví. Hace años, me trasladé a Salamanca para cursar un máster en literatura. Salamanca, con sus calles empedradas y su antigua universidad, siempre me había parecido un lugar encantador y lleno de historia. Sin embargo, no podía prever que esa misma historia me envolvería en una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Alquilé un pequeño apartamento en el casco antiguo, no muy lejos de la universidad. Mis días transcurrían entre las clases, la biblioteca y exploraciones esporádicas de la ciudad. Pronto hice amistad con varios compañeros de clase y nos reuníamos con frecuencia en cafeterías y bares para charlar y relajarnos. Fue en una de estas reuniones donde escuché por primera vez sobre el padre Ramiro. La conversación había derivado en leyendas locales y uno de mis compañeros, Javier, mencionó al padre Ramiro, un cura que vivió en el siglo XVIII y cuyo nombre estaba asociado con una serie de atrocidades. Según la leyenda, el padre Ramiro era conocido por sus métodos extremadamente duros de disciplina y castigo. Estos los realizaba en un pequeño seminario situado en un bosque a las afueras de Salamanca. Se decía que torturaba a los seminaristas por cualquier infracción menor y que varios de ellos habían desaparecido misteriosamente. Eventualmente, las autoridades locales descubrieron cuerpos enterrados en el bosque y el padre Ramiro fue ajusticiado sumariamente por la comunidad.
A nivel personal, estas historias siempre me habían parecido meros cuentos, pero había algo en la manera en que Javier la relató que me inquietó. Decidí investigar más sobre el tema, no tanto por morbo, sino por una mezcla de curiosidad académica y una creciente sensación de que había algo más detrás de esta leyenda. Un fin de semana decidí aventurarme al bosque de los alrededores de Salamanca. Llevé una mochila con agua, algo de comida y una linterna, planeando explorar durante unas horas y luego regresar antes del anochecer. Caminé por senderos desiertos. La vegetación espesa y el silencio del bosque me envolvían. Después de un par de horas, encontré lo que parecían los restos de una antigua edificación. Unas paredes de piedra derruidas y escombros dispersos. Todo indicaba que era el seminario del que hablaba la leyenda. Mientras exploraba las ruinas, sentí una repentina ráfaga de aire frío. Pese a que era una tarde cálida, un escalofrío recorrió mi espalda y, por un momento, tuve la clara sensación de ser observado. Desestimé la sensación como simple paranoia y continué. Encontré una trampilla de madera, medio oculta entre los escombros. Con bastante esfuerzo, conseguí abrirla, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Encendí la linterna y bajé. El aire era denso. Al final de la escalera, descubrí un pequeño cuarto subterráneo. Las paredes marcadas con símbolos que no reconocía y lo que parecían ser manchas oscuras en el suelo. Al inspeccionar más de cerca, encontré viejas herramientas de tortura oxidadas y lo que parecían ser fragmentos de huesos humanos. De repente, la linterna empezó a parpadear. La apagué y la encendí de nuevo, pero la luz seguía inestable. Fue entonces cuando escuché una voz masculina, como si alguien dijera mi nombre. Me di la vuelta, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí que era hora de salir de allí. Subí las escaleras apresuradamente y, al salir a la superficie, la linterna dejó de funcionar por completo. Ya anochecía y la idea de caminar por el bosque a oscuras me aterrorizaba, pero no tenía otra opción. Comencé a caminar de regreso, tratando de seguir el camino que había tomado antes. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que estaba desorientado. El bosque parecía diferente, más cerrado y oscuro. Escuchaba ruidos entre los árboles, pasos que no eran los míos, y de vez en cuando, un gemido que parecía provenir de todas partes.
Horas después, exhausto y aterrorizado, finalmente vi luces a lo lejos. Me dirigí hacia ellas y, para mi alivio, encontré una carretera. Una pareja que pasaba en coche se detuvo y me ofreció llevarme de regreso a la ciudad. Les conté una versión abreviada de mi aventura, omitiendo los detalles más espeluznantes. Me dejaron cerca de mi apartamento y me aseguraron que había sido una locura adentrarse solo en ese bosque. Esa noche dormí poco y mal. Pesadillas con el padre Ramiro y el oscuro sótano del seminario me asaltaban cada vez que cerraba los ojos. Durante los días siguientes, intenté volver a la normalidad, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Javier se me acercó. Habíamos perdido contacto desde que conté mi experiencia a nuestros amigos, quienes lo tomaron como una broma de mal gusto. Javier, sin embargo, parecía más interesado que escéptico. Me preguntó si podía acompañarme de nuevo al bosque, esta vez con más preparación. Dudé, pero finalmente acepté, con la condición de que fuéramos durante el día y no nos adentráramos demasiado. El día señalado, llevamos equipo de acampada y una cámara para documentar cualquier hallazgo. Caminamos durante horas, pero nunca logramos encontrar el lugar que había visto la primera vez. Todo el bosque parecía diferente, como si se hubiera movido. Frustrados y algo aliviados, decidimos regresar. De vuelta en Salamanca, intentamos descifrar los símbolos que había visto en el sótano. Contactamos a un experto en historia local, quien nos recibió con gran interés. Le mostré los dibujos que había hecho de memoria y su expresión cambió al verlos. Nos dijo que esos símbolos eran muy antiguos, posiblemente de origen pagano, utilizados en rituales de sacrificio humano. Días después, Javier me dijo que mientras regresaba a casa por la noche, algo con la apariencia de un hombre con sotana comenzó a perseguirle, corriendo detrás de él, y solo pudo esquivarlo al entrar en su portal. Llamó a la policía, pero tras varias patrulladas no encontraron nada parecido en el barrio. Ningún hombre con esas características. Aquella noticia me golpeó con fuerza. No pude evitar sentir que yo sería el siguiente en ser acechado. Una fatídica noche, mientras caminaba solo por las calles desiertas de Salamanca, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y aunque no vi a nadie, el aire estaba helado. Un susurro resonó en mi oído. Una voz que reconocí de inmediato. El padre Ramiro. De repente, todo tuvo sentido. Salamanca estaba llena de historias de desapariciones inexplicables, todas contadas con el bosque y el viejo seminario. Comprendí que el espíritu del padre Ramiro seguía buscando almas para sus rituales, y yo había sido elegido.
Algunos me llamarán loco, pero yo salí de Salamanca al amanecer, agotado pero en paz. Nunca logré completar el máster de literatura, pero entendí que fue el precio a pagar por intentar adentrarme demasiado en una oscuridad que no me pertocaba. Al huir de ahí, al menos sabía que el espíritu del padre Ramiro no podría hacerme daño. Meses después, recibí una carta sin remitente. Al abrirla, encontré una foto de Javier. Lucía sonriente, en algún lugar exótico. La carta solo decía: hay más de lo que crees. Nos vemos pronto. Ya hace más de 8 años desde todo aquello, y jamás he vuelto a saber nada de Javier. ¿Tienes un relato tenebroso que deseas compartir? ¿Una experiencia que desafía toda lógica y te hace dudar de la realidad? No lo dudes más. Envía tu historia más aterradora a mioscurorelato@gmail.com y forma parte de esta exploración de los rincones más oscuros de España. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es Mi Oscuro Relato.